Dios les bendiga a todos mis contactos en esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado, sábado 16 de enero del 2021. Voy a seguir con la parte número 2 de mi testimonio de vida. Como les contaba en mi video anterior, la parte 1, me quedé en que me inscribí en la universidad, pero antes de eso se me pasó por alto decirles que antes de eso, pues Dios me permitió vivir muchas cosas buenas, muchos procesos malos. Entre ellos, tuve una relación tóxica, como le llaman muchos, una relación muy conflictiva, guiada porque andaba en pecado, porque no conocía de la palabra, porque escuchaba a Dios, tenía mi fe en Dios, pero no escudriñaba las escrituras. Por eso cometí muchos errores en mi vida, al igual que dejé también que muchas personas influyan en mi vida y no supe edificar mi hogar. Pero también todo fue un propósito de Dios, porque era un yugo quizás desigual. Había una diferencia grande de edad, 20 años de diferencia. Y bueno, Dios me pudo mostrar de que es verdad lo que en la palabra dice, que uno debe de unirse con personas de la misma creencia. Pues el papá de mi hijo decía creer en Dios, pero no le gustaba ir a la iglesia. No, por más de que muchas veces yo fui, lo llevé, no puso atención. Tal vez también mi fe no estaba demasiado elevada y no tuve fe. Bueno, solo Dios sabe por qué permitió todas esas cosas. También entre ellas estuve detenida un fin de semana. Bueno, esas son las consecuencias cuando uno anda en pecado, cuando uno anda en la carne, cuando uno se deja llevar de la ira, cuando uno toma, cuando a través del trago uno hace cosas indebidas. No soy la única, ha habido personas que hasta han matado cuando han estado producto de su cuerpo lleno de alcohol, y todo fue un propósito. Dios me ha permitido todo esto porque sé que Él me va a usar grandemente para poder más adelante quizás predicarle a las personas que se encuentran en estos centros de rehabilitación. Por eso Dios me ha permitido todo eso. Siguiendo con lo que fue mi vida universitaria, pues fue algo muy difícil. En ese momento me separé, empecé mi rutina, era de esta manera. Yo me levantaba de mañana, bien de mañana, alistaba a mi hijo para llevarlo a la escuela, dejaba a mi otro hijo dormido, luego regresaba, alistaba a mi otro hijo para llevarlo a la guardería, y de allí tomaba un taxi ruta, un taxi amigo, para irme a la universidad. Y por cierto, aprovecho en decir estas cosas: los taxi amigos, las tricimotos deberían de ser regularizadas por las autoridades, porque en verdad nos ayuda bastante, ya que muchas veces no hay transporte hasta tarde, o simplemente el servicio en la transportación es pésimo o demoran mucho. Bueno, continuando con eso, muchas veces que no tenía para el taxi ruta, igual me tocaba ir en bus y llegaba tarde a las clases. Gracias a Dios tuve unos excelentes docentes que siempre entendieron mi situación, que nunca me llamaron la atención. Claro, por ahí hubo una que otra excepción, pero la mayoría entendía mi situación y siempre me apoyaron en ese aspecto. Ya que muchas veces incluso hasta me tocó llevar a mis hijos a clase, porque los horarios o porque no tenía con quién dejarlos. Bueno, en fin, me iba a clases de 9 a 12. Yo tenía que escoger el horario que a mí me convenía. Yo no podía gozar de ese privilegio que gozan muchos estudiantes, que cogen los horarios según el docente que les vaya a dar. Yo no, yo tenía que escoger según el horario, sea cual sea el docente que me toque, sea un docente pesado, sea un docente fácil, pero ese era mi vida en ese momento. Igual siempre dije que mientras uno sea constante, perseverante, uno ponga de su parte,
a cualquier docente uno le iba a pasar, y así fue. Entonces, bueno, regresaba a las 12, no podía tomar clase hasta más allá. El día que tomaba clase hasta más allá tenía que pedirle a alguien que retire a mi hijo de la escuela o dejar que mi hijo se vaya solo hasta la casa. Para esto, en esos días que me tocaba hacer eso, pues yo pagaba, le dejaba pagando el almuerzo en un restaurante que había en la esquina de la casa donde yo alquilaba. Mi hijo pedía el almuerzo, luego se encerraba en la casa y allí hasta que yo llegaba. Los días que pasaba eso, pues yo llegaba tipo 2, 3 de la tarde a retirar a mi otro hijo de la guardería. Y los días que no pasaba eso, yo llegaba a la 1, retiraba a mi hijo de la escuela, lo llevaba, cocinaba, dejaba haciendo de una vez la merienda y nuevamente retiraba a mi hijo a la guardería y lo llevaba a donde una señora que me lo cuidaba, porque yo tenía en muchos días, en muchas ocasiones, que regresar nuevamente a clases. Entonces, basado a todo este testimonio de mi vida, yo quisiera que algún momento las autoridades pongan una guardería en las universidades, o no es una guardería para todas aquellas mujeres que así como yo quieran prepararse y no cuenten con el apoyo de una familia para poder dejar a sus hijos. Si no se puede regularizar un solo horario en las universidades debido a que hay gente que trabaja, si no se puede regularizar una sola jornada de clases, pues que haya ese apoyo por parte de las autoridades para que también las mujeres que deseen salir adelante, que no, un hijo no sea impedimento para que cumplan sus objetivos. Bueno, ya hice hincapié en esto. Creo que Dios me permitió vivir todo esto para que haya una mejora en todo, a nivel de todos los aspectos, a través de mi testimonio. Después de eso dejaba a mi hijo, me iba a clases, mi otro hijo quedaba solo haciendo, bueno, no sus tareas, porque en ese transcurso de 2 hasta 4 de la tarde yo trataba de enseñarle lo que más podía para que él no descuidarlo a él en su escuela. Aparte de eso, también me dedicaba al comercio, tenía mis clientes que atender, que ir a cobrar, que ir a dejar mercadería, y ese fue el trayecto de mi vida mientras estudié. Una vez que ya me iba a clases, regresaba tipo 9, 10 de la noche, a veces 11, a hacer mis deberes. Muchas veces me tocó amanecerme haciendo deberes. Pero Dios me permitió terminar mis estudios. Hubieron muchas pruebas, como por ejemplo cuando estaba ya por egresar, me encontraba en una situación financiera pésima. El papá de mi hijo pues no me había pasado mucho tiempo. Igual eso era una ayuda para mí. No vivía yo de esa mensualidad, porque aparte yo también tenía mis negocios por mi cuenta, pero igual era una ayuda. Y que él deje de pasarle la pensión a su hijo desde que se hizo de un nuevo compromiso, se olvidó prácticamente del hijo por 5 meses. Entonces eso agravó en algo mi situación económica, a tal punto que mi madre tuvo que venir de España a darme la mano 2 meses con mis hijos, porque ya no había el dinero. Ese dinero que esta persona le pasaba al bebé era el que yo usaba para pagarle a una señora que me lo tenga mientras yo iba a estudiar, a una vecina cerca de mi casa. Siempre me manejé de esa manera, siempre le pagué a personas para que miren de mis hijos mientras yo salía a estudiar. Por ese motivo no pude tener o dedicarme a trabajar en lo que era mi carrera mientras yo estudiaba, porque también habían 2 personitas que necesitaban de mi tiempo, que me esperaban en casa, y yo no podía darme el gusto de estudiar, de trabajar y de no pasar con mis hijos. Los hijos es lo más importante después de Dios que uno tiene, y uno tiene que aprovechar sus años que ellos están pequeños, porque llega el momento de que
ellos crecen y ya no quieren pasar con los padres. No debemos de tratar de cubrir ese tiempo con el mejor juguete, con la mejor ropa, con el mejor regalo. No, porque nada de eso a ellos les va a quedar de recuerdos. Ellos cuando crezcan no van a acordarse que usted le dio una buena ropa, que usted le dio el mejor regalo, que usted esto. No, ellos van a acordarse el tiempo que usted pasó con ellos, lo que usted compartió con ellos. Esto también va para todos estos padres que están afanados en el trabajo, que se afanan, que dicen no, yo trabajo porque quiero darle una mejor calidad de vida a mis hijos. Todo nos permite Dios, pero todo debe de ser controlado. Para todo hay tiempo, tiempo para trabajar, tiempo para pasar en familia. Y siento que esta pandemia Dios la permitió porque el mundo está muy materialista, porque todos están afanados por trabajar de domingo a domingo y no pasaban tiempo con sus familias. Y es por eso que Dios nos encerró durante esos 40 días para que volvamos a tener ese tiempo con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras esposas, para que extrañemos al papá, a la mamá, a los hermanos, pero aún así la humanidad, muchos entendieron eso, otros no lo han entendido aún. Muchos querían ya que se acabe la cuarentena para seguir en su faena diaria de trabajador, para seguir, para dejar, porque ya no aguantaban a las esposas. Bueno, en realidad las personas que no tienen verdaderamente a Dios en su corazón son las que entendieron todo esto. Muchos maldicen el año 2020, que fue un año de muerte, que fue un año feo. Pues yo lo bendigo ese año, porque gracias a ese año Dios me permitió regresar a sus caminos y en este momento estar dando este testimonio. Siguiendo con el relato de lo que fue mi carrera universitaria, pues mi madre vino a darme 2 meses, su mano, si ella lo hizo de corazón, si no lo hizo, Dios sabe únicamente, Dios conoce nuestros corazones, pero yo igual aprovecho en este video para agradecerle mucho a mi madre por eso que ella hizo en mi vida. Justamente Dios me la puso cuando yo la necesitaba, fue de gran ayuda. Yo me pude dedicar 100% a terminar mi 9º semestre, a poder egresar. Me quedé en recuperación en una materia, pero gracias a Dios, gracias al esfuerzo y gracias al docente por el cual me quedé, pues no me arrepiento, más bien aprendí mucho más. Y bueno, eso fue lo que pasó en mi vida universitaria. Recuerdo que en ese tiempo yo asistía los domingos a las asambleas de Dios acá en Durán. Asistía los domingos, había una cajita de peticiones donde todos los domingos se oraba por esas peticiones. Siempre mis peticiones fueron 3 en ese momento para el Señor. La primera era que yo pueda egresar en mis estudios sin ninguna novedad. La segunda era que la situación legal que por ese momento tenía con el papá de mi hijo se arregle. Y la tercera era que se arregle una situación legal que también teníamos aquí en el barrio, con el dueño de estas tierras en donde está ubicada mi vivienda. El Señor nos quería desalojar. Dios creo que no me puso, yo tengo 3 años viviendo aquí, Dios no me puso por gusto, Dios me puso porque como bendición para mis vecinos, ya que gracias a los conocimientos que Él me ha dado, organicé a mis vecinos, conseguimos un abogado, luchamos 1 año en esto para que no nos desalojen. Escrito que el Señor ponía para desalojarnos, escrito que yo relataba, que yo hacía y lo ponía bien sea en la fiscalía, bien sea en el Consejo de la Judicatura o bien sea en el municipio, para que a él no le den el trámite para el desalojo. Gracias a Dios, después él accedió a negociar con nosotros. Hoy en día ya estamos bien con él, estamos cancelando su tierra porque ese era el objetivo, llegar a un acuerdo, pero lastimosamente al principio él no quería llegar a ese acuerdo, pero Dios todo lo hace y pues ya estamos pagándole su tierra como debe de ser, como Dios manda, arreglar las cosas
por lo legal, apegándonos a las leyes terrenales, y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, pues como ustedes verán, las 3 cosas que yo le pedí a Dios en ese momento se me cumplieron. Dios es un Dios real, Dios es un Dios que tú debes de tener fe y Él va a cumplir lo que anhela tu corazón, pero también uno debe de esforzarse y guardarle fidelidad a Él. En aquel tiempo yo creo que Dios me concedió todo eso por la fe que había en mi corazón, más no por la fidelidad, porque a pesar de que yo iba los domingos a la iglesia, yo vivía aún en pecado, en pecados carnales. Yo aún vivía afanada, estresada por toda la carga que tenía encima, por los estudios, por el pensar de que si iba a tener el día de mañana para darle a mis hijos, por el pensar de que si iba a tener el día de mañana para mi pasaje de la universidad. Pero bueno, en todo eso Dios igual me cubrió, me protegió y me proveía a diario de lo que yo necesitaba. Una vez más, agradezco mucho a mi madre, que Dios me la bendiga en donde quiera que ella esté, en donde quiera que ella se encuentre, y que Dios me permita en algún momento tenerla nuevamente conmigo, que ella pueda regresar a este país para poder en algo devolverle, congratularle todo lo que ella me dio durante mi vida, durante el tiempo pues que ella nos crió, porque ahora entiendo, yo antes la juzgaba, pero ahora entiendo que no es fácil ser madre soltera, y más aún como lo fue mi madre, que tenía a 5 hijos a su cargo. Pues yo ahora entiendo esa parte. Uno tiene que ser madre para entender, uno no puede juzgar a sus padres mientras uno es un muchacho, mientras uno aún no pasa por lo mismo. Uno tiene que ser madre para poder entender el por qué nuestros padres han actuado de esta manera. Aprovecho en este momento y también doy un Dios te bendiga a mi padre Vicente Javier Bowen Centeno, que no sé nada de la vida de él hace ya varios años, no porque yo no haya querido, sino porque yo he intentado 2 veces irlo a visitar. Yo solamente a él lo veía mientras él trabajaba en RTS, él era camarógrafo de ese programa, de ese canal, fue el primer camarógrafo aquí en el Ecuador, y mientras él trabajaba, pues yo lo podía ver. Una vez que él se jubiló, ya no supe nada de él, hice 2 intentos por irlo a ver, pero por petición de él mismo dejé de hacer esos intentos, porque la última vez me mandó a decir que por favor él no quería tener problema en su matrimonio y que ya yo no siga tratando de saber de la vida de él. Yo siento que él aún está con vida, que Dios me lo ha guardado durante esta pandemia, y quiero que él sepa que lo perdono por no haber estado presente en mi vida, que lo bendigo en el nombre del Señor, y que bueno, en algún momento es Dios quien los va a juzgar. Entonces, siguiendo con este relato de lo que fue mi historia antes de estar aferrada a Dios, cometí pecados carnales, pecado por el cual fui juzgada, incluso por mi familia mismo, por el cual se decían muchas cosas a mis espaldas. Nadie tenía el valor de decírmelo en mi cara. Cuando nadie me entendía porque yo lo hacía, todo el mundo me juzgaba, pero nunca me preguntaban por qué lo hacía. Me juzgaron de que yo dejaba a mis hijos botados por andar de viaje, de que yo dejaba, en realidad no era así. La única vez que yo dejaba encargado a mis hijos era para ir a estudiar. Cuando yo dejaba a mis hijos con sus padres, era porque yo también como mujer necesitaba un tiempo a solas. Dejar a los hijos con los padres no tiene nada de malo. Mujeres, madres solteras, no se llenen de orgullo, no digan no, ya, si él no me pasa, yo no les doy a mis hijos. Si él está con otra mujer, yo no le puedo dar a mis hijos. No nos llenemos de orgullo. Nuestros hijos también necesitan del afecto de un padre.
Si ellos quieren pasar con sus hijos, perfecto, dejémosles, no le neguemos eso a nuestros hijos. Si ellos no los piden como padre, no se lo demos. Pero si los padres piden pasar tiempo con sus hijos, démoselos. Démoselos porque nadie le puede prohibir a un padre eso. Entonces, cuando yo le daba mis hijos para que pasen con sus padres, yo aprovechaba pues y también visitaba a mi familia, visitaba a mis amistades, me iba de viaje a la playa, me iba de viaje a donde mi familia y pues como también vivía en pecado, me tomaba por ahí mis tragos, o sea, todo fue un propósito de parte de Dios. Mi familia no entendía eso, muchos que no llevaban su vida correcta ante Dios se atrevieron a juzgarme. Bien dice la Biblia, primero saca la paja de tu ojo para que puedas ver los errores del resto, para que puedas dar un consejo. Muchas personas querían darme un consejo sin antes sacar la paja de su ojo, por lo que yo nunca tomé un consejo, yo tomaba lo que Dios me hablaba. Si él me decía, o sea, si yo estaba mal, pues él me corregía. Él me corregía muchas veces duramente, pero era él quien me corregía. Siempre a las personas que me querían dar un consejo, pues yo le decía que primero santifiquen su vida ellos, que primero den ellos el ejemplo para que me puedan aconsejar a mí. Pues siempre el juzgamiento comienza por parte de la familia mismo. Una de mis hermanas, aunque ella ayer me llamó nuevamente a juzgarme, me advirtió que no quería que yo la nombre en mis videos. Igual yo tengo que dar, porque este es mi testimonio, tengo que nombrar. Una de mis hermanas fue la que más me juzgó, la que más me dijo que yo dejaba a mis hijos botados por irme en mis andanzas, la que me juzgó de andar, no sé, con hombres casados. Pues no me arrepiento, es verdad, anduve, pero eso son las consecuencias cuando uno anda en el pecado, cuando uno no está aferrada a Dios. Pero hoy entiendo que Dios es un Dios restaurador, que Dios te cambia totalmente cuando tú buscas cada día más de su presencia. Entonces, no era la persona indicada para juzgarme. Hoy en día, incluso muchas veces hasta le hablaron mal a mi hijo el mayor, le dijeron todas estas cosas, que yo lo dejaba a él por irme a farrear, por ir. Bueno, yo estoy tranquila porque sé que mi hijo es un hijo de Dios, mi hijo es un joven tranquilo, mi hijo tiene un corazón muy bueno. Y Dios ahora en este tiempo ha permitido que yo restaure mi relación con mi hijo. Que en algún momento, tal vez guiado por estas cosas que mi familia mismo le había metido en su corazón, que yo no sabía, recién me estoy enterando de todo esto, pues mi hijo tal vez habría sentido algún tipo de rencor hacia mí. Pero Dios, cuando llega a tu vida, Dios cambia todo, no solamente tu relación con tu familia, Dios cambia todo. Y muchas veces tu familia va a ser la primera que se te levante, porque esa es la prueba por la que un cristiano debe de pasar, pero debemos de tener la fe que Dios va a poner a cada quien en su lugar y le va a mostrar su verdad. Una de mis hermanas fue la que más me juzgó, según ella era por mi bien, pero nunca se puso en mis zapatos, lo único que hizo fue juzgar, juzgar, juzgar y nada más. Hoy en día está pasando por un proceso con un hijo de ella. Yo igual he orado mucho, está mal que lo diga, pero a veces hay que decirlo para que la familia entienda que uno no es ya la misma de antes. Yo he orado mucho por mi sobrino. Yo he orado mucho por mi hermana también, para que ella también conozca del Señor, para que ella deje la idolatría, porque ella tiene una semilla sembrada, ella conoce del Evangelio, sin embargo está aferrada
en una iglesia católica, idolatrando a imágenes. Ellos ya no le llaman idolatría, ellos le llaman veneración. Sea lo que sea, a Dios no le gusta nada de esas cosas. Como lo dije en mi video anterior, Dios es un Dios que quiere que la comunión sea directa con Él. Entonces yo estoy orando por mi hermana, por mi sobrino, para que Dios cambie el corazón, para que ella se arrepienta también de sus pecados, porque mientras uno no se aferra a Dios, mientras uno no pida perdón por sus pecados y no busque la santidad en los caminos de Dios y deje de ser la misma persona y uno trate de estar en comunión con Dios, uno por más que conozca de Dios y hable de Dios, uno no podrá hallar la santidad. Entonces, bueno, este es lo que yo les puedo decir basado en mi vida, basado en mi testimonio. Luego de eso, en aquellos meses antes de abril del 2020, pues en el mes de enero, febrero, marzo, creo que fue los meses cuando yo más le di mi espalda a Dios, los meses en que yo más anduve en pecado, y fue allí cuando Dios dijo: hey, párale. Ya es hora de que vuelvas a mis caminos. Ya es hora de que hagas el llamado, de que cumplas el propósito por el cual yo te mandé a esta tierra. Y fue así que el 3 de abril me enfermé. Bueno, pensaba yo que era una enfermedad, pero antes de eso, una semana antes, mientras yo iba entrando a mi casa a las 12 de la noche, sentí que algo tocó mi frente. Yo pensaba que era un insecto, un bicho, pero vi alrededor y se supone que cuando un insecto golpea, choca con algo, cae enseguida en el piso. Yo no vi nada, sentí algo como que fue un dedo, algo que tocó mi frente. En ese momento andaban los comentarios de que en el tiempo de que Jehová mandó a que mueran los primogénitos, en la historia de Moisés con el rey de Egipto, en ese tiempo mandó que todos los primogénitos de los hebreos no iban a morir, de los que creían del pueblo de Dios no iban a morir, y pues que había que poner una señal en las viviendas para que no llegue el ángel de la muerte, no entre en las casas. Entonces, como andaban esos comentarios, estábamos en plena cuarentena, mis hijos no estaban aquí, estaban pasando vacaciones con sus papás. Entonces yo por un momento pensé que eso tenía que ver algo bíblico, algo sobre lo que andaban los comentarios. Yo dije, ¿será que Dios tocó mi frente? No sé, sentí que era algo espiritual, pero luego quise ser confundida por una persona, más adelante diré por quién, y en ese momento fue cuando Dios me estaba sellando, cuando Dios, ahora que he leído la Biblia, que leí el pasaje de los 144,000 sellados, entiendo que ese era el sello que Dios me puso en ese momento en mi frente. El dedo de Él, de Jehová, lo puso en mi frente. Bueno, como no puedo hacer videos muy largos porque demora mucho en subirse, es un proceso que tengo que hacer cada vez que subo un video, porque si hago la transmisión en vivo desde el canal, no salen los audios como son, se descoordinan muchas cosas. Entonces he tenido que grabar primeramente en mi teléfono, luego subir el video a YouTube, y todo eso es un proceso. Les invito a que no se pierdan la parte 3, 4, así, hasta llegar al mensaje que Dios me ha mandado para toda la humanidad. Les deseo que Dios les bendiga en este día, en esta mañana hermosa. Pónganse en comunión con Dios, por favor, busquen de Él. Mi testimonio es muy bueno, son cosas que las voy a dar a través de lo que Dios me ha permitido vivir desde que empecé en sus caminos. Y desde antes de Él también, Él me ha cubierto de muchos males, de muchos pecados. Yo anduve por sendas de valles de muerte, pero Dios allí me cubrió porque Él tenía un propósito en mi vida, y sé que Él me va a usar grandemente.
Que el Señor me los bendiga a todos. Será para mi próximo video. Que la paz de Dios esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. La gloria sea de Dios. Hasta la próxima. Mis contactos será para otra emisión de otro video.